Bueno amigos, 7:04 de la mañana, como lo verificábamos en la parte anterior, en la lectura de los titulares de primera página de los medios que no solamente tienen la versión digital, sino también la impresa, veíamos como la gran noticia que unánimemente copa los principales espacios de primeras páginas es el encuentro de ayer en la sede de Fedecámaras entre la directiva de este órgano cupular empresarial y la representación de la Asamblea Nacional. Desde el punto de vista formal fue el encuentro de un poder público, en este caso el legislativo, y el gremio que agrupa en gran medida a las empresas venezolanas. Últimas noticias, en contrario a Correo del Orinoco, que habla de la Asamblea Nacional, dice gobierno y Fedecámaras, porque realmente en el fondo sabemos cuál es el contexto real en la correlación de los poderes públicos en el país, el gobierno y la gran dificultad que está planteada y que es urgente atender y resolver en la medida de la progresividad. Porque difícilmente, y en esto están de acuerdo los economistas, la gente que analiza, que le sigue el paso a la situación económica del país, difícilmente, sin un gran acuerdo político, se podrá avanzar en lo económico o en cualquier otra área. Si las cosas no mejoran, si las cosas no cambian, desde el punto de vista económico, este sería el 8º año consecutivo de recesión económica y el 4º de hiperinflación. Por eso, desde hace rato, hemos perdido la capacidad de cuantificar, de calcular determinados montos de nuestra moneda. A veces cuesta entenderla. Así que ya tenemos, me indican, a Ilenia Medina, mi primera invitada del día de hoy. Por cierto, como preámbulo a la presentación de Ilenia Medina, a quien doy los buenos días, es internacionalista, diplomática de carrera, diputada de la Asamblea Nacional, secretaria nacional del partido Patria para Todos. Tengo un sonido. Ilenia, buenos días, bienvenida. Buenos días, Eduardo. Feliz año. Feliz año, así es. A pesar del tiempo, feliz año nuevo. Siempre es oportuno. Bueno, Ilenia, como punto de partida de nuestra conversación, aunque antes, fíjate, por supuesto que vamos a hablar del Esequibo y todo esto, pero yo quisiera brevemente, como apertura, en atención a lo ocurrido ayer, tu comentario, tu lectura sobre lo que ocurrió ayer en la sede de Fedecámaras con la visita de la Comisión de la Asamblea Nacional. Bueno, creo que es parte de todo un proceso que se viene efectuando desde el año pasado. Se concreta, bueno, en realidad el proceso de diálogo y de reconciliación que ha venido promoviendo el presidente Nicolás Maduro no es nuevo. También lo hizo el presidente Chávez. Y en esta última fase que se inició el año pasado ha venido dando resultados concretos y como una señal de estos acercamientos, la necesidad de entendernos y de resolver los grandes problemas del país. Evidentemente no es lo más común, sin embargo no podemos olvidar que recordemos que dentro del Ejecutivo Nacional se ha creado el Consejo Económico para atender la problemática económica. En este caso se hace de la perspectiva de la Asamblea Nacional esta conversa con el sector empresarial venezolano para atender un problema que es una realidad. La realidad de la complejidad que vive el mundo, pero además agregado a esto las medidas coercitivas unilaterales que han hecho un profundo daño a Venezuela, no solamente al gobierno, no solamente al presidente, no solamente al chavismo, sino al pueblo venezolano y al sector empresarial que también ve impactados sus intereses, sus activos. Entonces creo que es propicio esa reunión, independientemente que se den o no en un primer momento acuerdos o consensos. Creo que es importante ya esa visita y ese espacio de intercambio es necesario, pero también por supuesto es necesario
La contraparte, en el caso de los empresarios, el tema de los trabajadores, pues siempre está allí, pues. Los sectores involucrados, los agentes involucrados en el hecho económico es muy importante y el Pacto Fedecámara es una realidad que está allí. Ilenia, entremos en materia con el tema del Esequibo y quiero como punto de partida, te decía, rescatar las palabras de Germán Escarrá a propósito de la instalación el pasado lunes de la Comisión Especial de la Asamblea Nacional para la Defensa del Territorio Esequibo. Se instaló al mediodía en el salón protocolar del Palacio Federal Legislativo la comisión especial titulada exactamente así, Comisión Especial para la Defensa del Territorio de la Guayana Esequiba y la Soberanía Territorial de la Asamblea Nacional. Ella está constituida además por 2 vicepresidentes, el gran escritor y humanista Earle Herrera, quien también preside la Comisión de Cultura, y el politólogo Timoteo Zambrano, quien además preside la Comisión de Política Exterior de esta Asamblea Nacional. Ilenia, como internacionalista, como diplomática de carrera, ¿cuál crees tú deben ser los ítems de esa agenda, las prioridades de esta agenda de trabajo hoy? Bueno, mira, yo soy parte de esa comisión especial, la integro junto con otros diputados y diputadas de la Asamblea Nacional. Soy integrante de esta comisión especial. Y el planteamiento que presentó el diputado Germán Escarrá como presidente de la misma recoge lo que evidentemente es necesario, ¿no? Ir al encuentro y recibir a todas aquellas personalidades, instituciones que quieran aportar a lo relativo a cómo debe manejarse el Estado venezolano y en este caso el Ejecutivo Nacional, el Presidente de la República, que tiene la competencia privativa, no exclusiva de atender los temas internacionales, es hacer recomendaciones, hacer propuestas, sensibilizar al país sobre un tema que es público y notorio, cómo se ha venido manejando la decisión errada, absolutamente errada, no tenemos duda de ello, del secretario general de Naciones Unidas de enviar a la Corte Internacional, abrir la posibilidad de que la Corte Internacional de Justicia actúe, y en ese orden cómo actuó inadecuadamente tanto Guyana como la propia Corte Internacional de Justicia al suponer que tenía competencia para abordar un tema tan delicado como es justamente este contencioso, que como todos sabemos tiene un acuerdo, el Acuerdo de Ginebra, y la decisión de la Corte, una cosa absurda desde mi perspectiva, con 27 años de experiencia multilateral. De verdad que la Corte de manera unilateral decidió caminar hacia un abismo, porque no hay forma de que ellos puedan procesar un tema tan delicado como es el laudo arbitral declarado nulo de toda nulidad por Venezuela y que además fue sustituido por el Acuerdo de Ginebra. Tal como dice la Convención de Viena de los Derechos de los Tratados, ya ese laudo no existe como tal. ¿Por qué? Porque tanto Venezuela como el Reino Unido decidieron en determinado momento, con el consentimiento de Guyana, que lo que iba a privar desde el 66 en adelante era el Acuerdo de Ginebra y que obliga a las partes a entenderse de manera amigable, construir soluciones mutuamente aceptables para las partes, y que realmente la Corte Internacional de Justicia que pretenda y entienda que tiene jurisdicción sobre la misma, de verdad que impacta sobre el contenido, el propósito y razón del Acuerdo de Ginebra.
nunca va a ser muy difícil que la Corte Internacional de Justicia dicte un fallo en equidad y con el pleno consentimiento de la parte, porque ya Venezuela no acepta históricamente Venezuela jamás ha aceptado el contencioso de la Corte, la competencia contenciosa de la Corte, porque si bien todos los Estados miembros de Naciones Unidas son parte de la Corte, como siendo un órgano permanente de Naciones Unidas, debe haber un consentimiento específico. Y en este caso el Acuerdo de Ginebra no señala que la Corte per se es obligatorio, tienen las partes que estar de acuerdo, pero allá además hay otra condicionante. Ilenia, disculpa la interrupción, tenemos tiempo para el regreso. Guarda ese punto para el regreso y lo desarrollas. Seguro que la sí. otra condicionante, porque entiendo que te has referido hasta ahora en cuanto a un problema adjetivo, es decir, un problema de carácter procesal, y yo también quisiera que entonces habláramos sobre el fondo de este asunto, una vez que se dilucide sobre la instancia competente para conocer de este caso, ¿cómo sería el tema a desarrollar? ¿Cómo sería para llevar el proceso adelante a favor del derecho que le asiste a Venezuela, de los intereses que nos asisten a los venezolanos? Así que por favor mantente allí en la línea telefónica. Es Ilenia Medina, internacionalista, diplomática de carrera, diputada de la Asamblea Nacional, secretaria nacional del Partido Patria para Todos y, como nos ha dicho, también miembro de la Comisión Especial de Defensa del Territorio de la Guayana Esequiba. Regresaremos. Ilenia Medina, internacionalista, diplomática de carrera, diputada de la Asamblea Nacional, secretaria nacional del Partido Patria para Todos. ¿Es previsible, es posible calcular aproximadamente el tiempo que puede llevar la definición de lo que tú planteabas en la parte anterior de nuestra conversación? ¿Esto puede eternizarse? No, mira, en primer lugar, déjame terminar de concluir lo que venía desarrollando para que la Corte... Tú decías que había otras condicionantes. Claro, otra de las condicionantes es que, de acuerdo al propio artículo 4 del Acuerdo de Ginebra, señala que las partes tenían que sucesivamente ir utilizando uno u otro mecanismo de acuerdo al artículo 33 de la Carta de Naciones Unidas. Buenos oficios, y nosotros apenas estamos en los buenos oficios, que no concluyó porque hubo falla en el mismo, porque se decretó entre ambas partes que ese mecanismo ese recurso no era el viable, sino porque murió el buen oficiante Norman Gilbert en ese momento, y luego, bueno, se nombra finalmente a un representante personal del secretario general, un noruego, Nylander, pero con una condicionante, que si en un año no se llegaba a una conclusión, se iba a la Corte. Una cosa totalmente desfocada y desconociendo el derecho internacional, y sobre todo algo que el derecho internacional es muy riguroso en proteger, que son los acuerdos bilaterales o los acuerdos entre las partes que están vinculadas a un contencioso limítrofe. Eso es sagrado porque es lo más alto. Inclusive la Comisión de Derechos del Mar establece que priva en un tema limítrofe, priva el acuerdo entre las partes por encima de la Convención del Mar, justamente porque se busca garantizar la paz y la seguridad en los temas limítrofes. Por supuesto, siempre está ese elemento de conflicto bélico. Es la historia del mundo, y justamente la Carta de Naciones Unidas prevé eso, y el derecho internacional prela a todos aquellos acuerdos entre las partes que obligan a las partes a atenderlo. Y bueno, sabemos que Guyana siempre históricamente ha tratado de desconocer el acuerdo, aunque está obligada, y solamente finaliza, puede tener la vigencia del acuerdo, va a durar justo hasta el momento en que se resuelva el conflicto de manera amigable entre las partes.
y la Corte se metió en ese despeñadero, porque no se le puede calificar de otra manera, porque no tiene competencia, primero porque Venezuela no la concedió como una de las partes, y en segundo lugar porque el audio arbitral ya feneció, justamente feneció con el nacimiento del Acuerdo de Ginebra. Ahora, el tiempo es muy difícil, es muy difícil predecirlo. Lo que está delante del país es qué decisión tomar, aceptar la competencia o no aceptar la competencia de la Corte. Aceptar la competencia es ir desnudo, con las manos atadas, a sabiendas que está cantado el resultado. Ya la ExxonMobil tiene una presencia activa, ha financiado la demanda por parte de Guyana. El memorándum que Venezuela envió como no compareciente en su momento no fue tomado en consideración, y ir significa aceptar el resultado. Y Venezuela entiende históricamente que a nosotros no nos regalaron nuestra independencia como se ocurrió con Guyana y como se ocurrió con otros países en el mundo que se las decretaron. Venezuela, toda una generación feneció justamente por liberar a Venezuela de su situación de colonia. Nosotros tenemos, nuestro territorio es exactamente el que tenía la Capitanía General de Venezuela. Esa es la máxima uno de los principios del uti possidetis iuris. Tenemos títulos históricos. No solamente la creación, la constitución, la primera constitución de Venezuela, sino también inclusive cuando nace la Gran Colombia, también los tratados de reconocimiento al nuevo Estado, que sí es un principio del derecho internacional que los otros Estados reconocen o no al nacimiento de otro Estado. En este caso nosotros tenemos hasta el reconocimiento de España, que contempla justamente en la Guyana, el territorio Esequibo, como parte de nuestro territorio. Tenemos títulos históricos y eso jamás, por encima de cualquier decisión de la Corte, eso nosotros no lo vamos a abandonar, e inclusive está vigente, ha permanecido vigente como una cláusula pétrea la disposición de la Constitución de Venezuela de defender el territorio y no aceptar los tratados viciados de nulidad. Eso es parte de nuestra construcción histórica, constitucional. Eso es una situación que está, independientemente de lo que sucede en la Corte, ese es un aspecto que se ha declarado el Estado venezolano, no solamente en la quinta, sino en la cuarta. Bueno. ¿Cuánto tiempo va a durar esto? No lo sabemos, pero lo cierto es lo que tenemos ahorita, Eduardo, y es importante que el pueblo sepa, es que se están evaluando todos los escenarios posibles, escuchando a todos los actores, a las academias, a los geógrafos, a los historiadores, para tomar una decisión. Eso es lo que está ahorita. Gracias, Ilenia, por estos minutos. Hasta pronto. Bueno, un abrazo. Ilenia Medina, internacionalista, diplomática de carrera, diputada de la Asamblea Nacional, secretaria nacional de Patria para Todos, miembro de la Comisión Especial de Defensa del Territorio Esequibo. Regresaremos.